días, estimados hermanos. Dios me los bendiga y la verdad que contento de estar cada día con ustedes compartiendo la bendita palabra de Dios. Y ahora continuamos con nuestra serie sobre el gran problema de la humanidad, que muchos piensan que es económico, que es social. Realmente el gran problema de la humanidad es el pecado, porque el pecado separa al hombre de Dios. El pecado, si no hay arrepentimiento y perdón de pecados, el pecado lleva al hombre al infierno, al lago de fuego, por la eternidad. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y por eso tuvo Cristo que venir a este mundo para morir en la cruz, pagando con su sacrificio el precio de nuestros pecados. Pero esto involucra arrepentimiento de parte del hombre. Así que el pecado se convierte en un abismo, en un muro que separa al hombre de Dios. Y es importante que nosotros entendamos muy bien esto. Los hermanos que conocen a Cristo, los hermanos cristianos, conocen el pecado y sus consecuencias. Pero el mundo, la persona que no conoce las Escrituras ni conoce del Señor Jesucristo, anda por el mundo con una vida pecaminosa, con iniquidades, con falta de moral, en hurtos, robaderas, lo que están haciendo muchas autoridades ahora, tomando lo ajeno. No tienen idea a lo que se enfrentan. Y si no se arrepienten, no conocen primero lo que es el pecado en sus vidas, y no se arrepienten y buscan del Señor Jesucristo como Salvador personal, la paga del pecado es muerte eterna, y eso es lo que les espera. Nuestro versículo de hoy, Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Usted tiene la libertad de escoger entre dos amos, pero no está en la condición de regular las consecuencias de su elección. Dios nos dejó el libre albedrío, y así se lo dejó a Adán. Adán decidió pecar y sufrió la muerte espiritual. Nosotros somos descendientes de Adán y herederos de la naturaleza pecaminosa de Adán. Y por eso necesitamos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene libre albedrío. Si usted quiere seguir viviendo una vida pecaminosa, hágalo. Pero sepa que la consecuencia es la muerte en el infierno. Si usted deja esa vida y se arrepiente y busca del Señor Jesucristo como su Salvador personal, usted tendrá vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene la elección. El pecado nos separa de Dios para siempre. Cada uno de nosotros entonces puede elegir entre estos dos amos, pero cada uno de estos amos paga con su propia moneda. La paga del pecado es muerte. Si usted elige a este amo, usted sufrirá la muerte eterna. Eso es todo lo que se puede esperar de una vida sin Dios: la muerte eterna.
La paga de Cristo, por el contrario, es una vida eterna, nueva vida con Dios que empieza en la tierra y continúa por siempre con Dios. ¿Qué lección hará usted que está viendo este devocional? ¿La muerte o la vida eterna? La elección es suya. Nosotros le decimos lo que dice la palabra de Dios. Usted elige si decide por muerte eterna y sigue en su vida pecaminosa, o decide por la vida eterna buscando de Cristo Jesús. El significado de muerte es separación. Así como la muerte física separa al alma del cuerpo, asimismo el pecado separa al hombre de Dios. Muerte entonces es separación. Para el pecador, muerte es separación de Dios. La primera vez que aparece la palabra muerte en la Biblia es cuando Dios advirtió a Adán de las consecuencias que le vendrían si desobedecía su mandato. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, comenzando la Biblia, Génesis capítulo 2 y versículos 16 y 17, dice lo siguiente: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. La advertencia estaba hecha. Adán podía escoger entre las dos, o la vida eterna o la muerte eterna. Pero Adán eligió por pecar. Y nosotros heredamos esa naturaleza pecaminosa. En Génesis 3:6, dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido y él comió, pero el cual comió así como ella. Por su libre albedrío, Adán, a pesar de que se le había dicho que el día que comiera de ese árbol, del fruto de ese árbol, moriría, él eligió por desobedecer a Dios, y el pecado entró en él. Nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Dice aquí, Adán desobedeció. El pecado entró en él y murió espiritualmente. Es decir, se encontró separado de Dios. Por eso en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque así como Adán pecó, el pecado pasó a todos los hombres. Nacemos con la naturaleza pecaminosa de Adán. Adán recibió la muerte espiritual. El pecado entró en él y él recibió la muerte espiritual. Y eso es lo que nosotros heredamos, la naturaleza pecaminosa de Adán. Por eso les decía en la clase anterior que no hay ni uno bueno. Todos somos pecadores. Y como pecadores hay separación. Esta separación es eterna. Y nos referimos al que muere con pecado. La separación es eterna y final en el lago de fuego. En otras palabras, todo aquel que muere con pecados sin haberse arrepentido y sin perdón va al infierno. Qué triste es ver que cada día miles de personas mueren, se van al infierno
porque no conocen esto que estamos enseñando hoy. Y piensan en los momentos, en los disfrutes temporales que ofrece el mundo, en los deleites temporales del pecado, y no piensan en la vida eterna. Esperamos que después que conozcan esto, ustedes piensen en que hay una vida eterna, pero tienen que arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Jesucristo, no a ningún hombre. Y Él es fiel y justo para perdonarle sus pecados. Él murió en la cruz. Por eso, el único que murió en la Biblia, bíblicamente hablando, el único que murió y resucitó al tercer día, venciendo con esto la muerte, venciendo el pecado, fue Jesucristo. Más nadie. Y se lo dejo por reto, busquen la Biblia. Si la tiene, ¿quién más murió y resucitó para pagar por nuestro pecado? Nadie. Entonces cuando le dicen que tiene que adorar o orar a algo más que no sea Cristo, le están diciendo una mentira, y el padre de la mentira es Satanás. El pecado no solo nos impide, nos priva de estar con Dios para siempre, sino que también nos hace sufrir el castigo en el infierno y finalmente en el lago de fuego. Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La primera es la física, la cual todos vamos a pasar. Pero la muerte segunda es cuando el pecador, cuando aquel que no se convirtió, aquel que no aceptó a Cristo como Salvador personal, muere, su alma va a ser lanzada al lago de fuego. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El nombre suyo es inscrito en el libro de la vida cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal. Apocalipsis 21, 8, mire lo que nos dice. Y aquí está hablando de puros pecados. Dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Más claro no nos puede quedar, hermanos. Usted que me está viendo, esto es claro: la paga del pecado es muerte eterna en el infierno. El libro del Nuevo Testamento, el libro de Mateo capítulo 25. Note lo que nos dice Mateo 25, versículo 46. Dice la palabra de Dios allí: e irán estos, ¿quiénes? Los pecadores, los que no buscaron a Cristo como Salvador personal, los incrédulos. Dice: e irán estos al castigo eterno, y los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que han sido justificados por Cristo, por haber creído en Cristo y su sacrificio en la cruz. Y los justos a la vida eterna. Usted tiene la decisión. ¿A dónde quiere que vaya su alma el día que usted muere? ¿Al lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda? ¿O usted quiere ir al cielo, a la vida eterna con Cristo? La elección es suya. La paga del pecado es muerte eterna. Que el Señor les bendiga.